Muy bien, aquí vamos. Dice el abogado del presidente Donald Trump, el señor John Dowd, lo siguiente. Veamos lo que plantea. El presidente no puede obstruir la justicia porque él es la máxima autoridad para hacer cumplir la ley bajo la Constitución y tiene todo el derecho de expresar sus puntos de vista en cualquier caso. El punto de vista del abogado John Dowd genera una controversia porque técnicamente ser la persona que supervisa que se cumpla la justicia no lo hace exento de cumplir con las condiciones de esa justicia. Y si se habla de obstrucción, es basado en que el presidente este fin de semana reveló en un tuit que él sabía algo que en su momento no había planteado que sabía, y es que el señor Michael Flynn le había mentido al FBI, porque dijo el presidente, despedí al señor Flynn porque le mintió al vicepresidente, cosa que ya sabíamos, pero también al FBI. Ahí está el tuit. Tuve que despedir al general Flynn porque les mintió al vicepresidente y al FBI. Él se ha declarado culpable de esas mentiras. Es una pena porque sus acciones durante la transición fueron legales. No había nada que ocultar. Sin embargo, el presidente, según el exdirector del FBI, James Comey, le pidió que tratara de ya terminar con el proceso que había con respecto a Michael Flynn. Hizo alguna referencia a que era una buena persona y que ya le gustaría que eso no se extendiera. Estamos hablando de participar en un caso en el que técnicamente debía mantenerse al margen. Ese es uno de los temas polémicos que está dando vueltas. Y otro tiene que ver con apoyar al candidato al Senado por el Partido Republicano en el estado de Alabama, el juez Rob Moore. El presidente Trump va en dirección opuesta a lo que han planteado el presidente del Senado, republicano, el presidente de la Cámara de Representantes, republicano, y el secretario de Justicia, republicano, que en algunos casos dicen no debería presentarse el señor Moore, que ha sido acusado de abusar sexualmente de adolescentes. Y no por una, no por dos, son por lo menos media docena los casos en los que hay referencias a cosas que hizo él, o cuando eran adolescentes esas mujeres, o cuando ya eran mayores de edad, pero él trató de propasarse y en algunos casos de agredirla sexualmente. Te digo, bienvenido a nuestro panel. Por cierto, incorporo algo que dijo el presidente Trump antes de ir a eso. Es muy breve, lo dijo hoy y tiene que ver precisamente con el general retirado Michael Flynn. Well, I feel badly for General Flynn. I feel very badly. He's led a very strong life, and I feel very badly, John. I will say this. Hillary Clinton lied many times to the FBI. Nothing happened to her. Flynn lied, and they destroyed his life. I think it's a shame. Hillary Clinton, on the 4th of July weekend, went to the FBI, not under oath. It was the most incredible thing anyone's ever seen. She lied many times. Nothing happened to her. Flynn lied, and it's like they ruined his life. It's very unfair. Thank you very much. Allí estaba el presidente. Ángulos políticos y ángulo técnico. Ángulos políticos, me acompaña el abogado republicano Gonzalo Morel. Señor, un placer tenerlo acá. No, un placer, el placer es mío. Político y, por supuesto, de análisis legal también, ¿no? Para eso son expertos en el tema. El señor José Dante Parra me acompaña. Él fue portavoz del senador demócrata Harry Reid. Ahora es el presidente de la empresa Próspero Latino. Gracias por acompañarme. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ah, muy bien. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Pedro. En un segundito conversamos y está con nosotros el agente retirado del FBI, Manny Ortega, porque se habla mucho del FBI. Queremos saber qué piensa alguien que integró sus filas durante tantos años. Gracias por estar acá. Buenas noches y gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. Empiezo por el ángulo republicano. Gonzalo, ¿qué cree de, primero, la parte vinculada a lo de Flynn? Yo creo que lo de Flynn, y a lo mejor entramos un poquitico en lo de lo técnico legal, ¿no? La obstrucción de la justicia. En el mundo legal hay dos tipos de crímenes, ¿no? Un crimen de intento general, que hay una presunción que ya hizo el delito y la fiscalía o el que está liderando esa investigación va a tener que probarle eso a un juez.
Y hay el delito de intento específico, donde hay otro elemento a ese crimen que tienen que probar, y en términos hacia la obstrucción de la justicia, tiene que ser el intento específico de tratar de... Es como corrupción, ¿no? Como una corrupción, pero tiene que ser un interés que el individuo sepa que lo que está haciendo y las conclusiones. Y entonces, en este sentido, la obstrucción de la justicia creo que es difícil de probar. Lo que dice el abogado de la Casa Blanca y del presidente Trump es un argumento que lo hizo el presidente Nixon. No le fue muy bien. Yo creo que ese es el extremo, ¿no? Y los extremos nunca trabajan ni para los republicanos ni para los demócratas. Hay que ser centrista en ese sentido y en el razonamiento. Pero hacia Flynn, lo único es, él entró a un plea deal, ¿no? Con la fiscalía, a un acuerdo con la fiscalía, sí. Y dice, bueno, yo sí le mentí al FBI. Hacia Flynn, eso lo repercuta a él, pues creo que puede hasta 5 años en la cárcel. Hacia la obstrucción de justicia, hacia Trump, donde ahora, para acordarnos, tenemos que probar ese intento específico. Él puede ser que caiga debajo de esas listas. Yo no estoy diciendo que sí o que no, aunque personalmente pienso que, no, que él no califica debajo de ese tipo de intención. Pero llegar a ese punto es sumamente difícil, legalmente y técnicamente. Eso es punto aparte de lo que los medios de prensa y el pueblo piensan. No, y eso es un punto muy válido porque me ha pasado en muchas ocasiones a lo largo de los años que hay una serie de elementos que hacen pensar, caramba, esta persona es culpable o por lo menos muy sospechoso de algo, y después viene un fiscal y nos explica que es extraordinariamente complicado transformar una presunción de algo, si no hay elementos muy contundentes, en el hecho real. Y esa es la palabra clave. En un crimen de intento general ya la presunción está hecha. Entonces, cuando llegas al jurado o al juez, no tienes que probar esa intención porque se entiende que ya existe. Ya. Pero en este tipo de ley, especialmente la obstrucción de la justicia, tienes que probar el intento específico. Y ahí la presunción es de la parte que trae la demanda o la investigación. Voy con José. Dicen que muchos abogados le recomiendan a sus clientes que hablen lo menos posible o que no hablen para no meterse en líos. Pero resulta que ahora el abogado del presidente escribe una cosa que genera una gran polémica porque casi lo que está diciendo es, bueno, el presidente está por encima de la ley. Pero ¿cómo lo ve? Tienen un problema grandísimo y es de que van en contravía de la palabra del actual fiscal general de la Nación, el señor Jeff Sessions, quien en 1999 argumentó de que Bill Clinton en ese momento había obstruido la justicia, que no estaba por encima de la ley, que su trabajo era cumplir con la ley, no romperla, y que por ende tenía que renunciar a su cargo en ese momento. Pasamos ahora casi 20 años después y estamos en una situación muy interesante en la que tienen que ver qué hacen con las palabras del fiscal Sessions en ese momento cuando fue senador. Y también lo otro, Pedro, que apunta bastante. Si él no fue culpable de obstruir justicia, ¿por qué están diciendo de que la figura de obstrucción de la justicia no lo cubre? O sea, eso presume de que el presidente Trump obstruyó la justicia, sin embargo la ley no se le aplica a él. Entonces es una admisión de culpabilidad, es lo que está haciendo el abogado del presidente Trump con las palabras que ha pronunciado en las últimas 24 horas. Puede ser, aunque me suena una interpretación muy demócrata del asunto. Bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Es válido absolutamente. Quiero incorporar